Buenos días, profesora Yeli, mi nombre es Rosy Toro y en esta oportunidad le daré una breve explicación del ejercicio Nintendo. En las partidas están los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las ventas y los costos de venta. Y vamos a realizar el periodo del año 2020 al 2019. Lo primero que tenemos que elaborar es el promedio de los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces, para buscar el promedio de los inventarios, tenemos que sumar los inventarios del año 2020 más los inventarios del año 2019. Y luego lo dividimos entre 2. Entonces, esa suma dividida entre 2 nos da un promedio de 112.232.000. Y así realizamos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. En las cuentas por cobrar nos dio un promedio de 105.610.000 y en las cuentas por pagar nos dio 78.881.500. Entonces, realizamos el ciclo operativo. Para realizar el ciclo operativo nos tenemos que guiar por 3 pasos. En el primer paso, para hallar el periodo de inventarios, tenemos que buscar primero la rotación de inventarios. Para buscar la rotación de inventarios tenemos que dividir los costos de venta entre el promedio de inventario. Entonces los costos de venta en el ejercicio son 666.817.000 y en el promedio de inventarios nos dio 112.232.000. Eso lo dividimos y nos da un total de rotación de 6 veces. Entonces, para encontrar el periodo de inventarios tenemos que dividir los 360 días que se elabora del periodo comercial entre las 6 veces, dando así un resultado de 61 días. Entonces, en el segundo paso tenemos que buscar la rotación de las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar tenemos que dividir las ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Entonces, las ventas nos dan un total de 1.308.519.000 y el promedio de las cuentas por cobrar nos dio 105.610.000. Entonces, estos dos montos los dividimos y nos da un resultado de 12 veces. Esa es la rotación que tienen las cuentas por cobrar. Y para encontrar el periodo de las cuentas por cobrar, tenemos que dividir los 360 días entre las 12 veces, dando así un resultado de 29 días. Entonces, para encontrar el ciclo operativo, que es el paso 3, tenemos que sumar el periodo de inventario, los días que nos dio en el periodo de inventario, más los días que nos dio en el periodo de las cuentas por cobrar. Entonces, 61 más 29 nos da un total de 90 días aquí en el ciclo operativo. Luego hacemos el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo solamente tenemos un paso, que es buscar la rotación de las cuentas por pagar para luego buscar el periodo de las cuentas por pagar. Entonces, en la rotación de las cuentas por pagar tenemos que dividir los costos de venta, que son 666.817.000, entre las cuentas por pagar promedio, que nos dio 78.881.500. Luego lo dividimos, nos da un total de rotación de 8 veces. Luego en el periodo de las cuentas por cobrar se dividen los 360 días entre los 8 y nos da un periodo de cuentas de 43 días. Entonces, en el paso número 2, para encontrar el ciclo efectivo, tenemos que restar el ciclo operativo, que en este caso nos dio los 90 días, acá están, y el periodo de las cuentas por cobrar que acabamos de sacar nos dio 43 días. Entonces 90 menos 43 nos da un total de 47 días, que ese es el ciclo efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ciclo de efectivo es positivo, quiere decir que se nos presenta un escenario de que los proveedores nos cobran antes de las inversiones, antes de recuperar la inversión que la empresa hizo, porque la empresa hace una inversión aquí y recupera la inversión que realizó
en 90 días, pero los proveedores nos cobran a los 43 días. Entonces, la empresa va a tener dificultad para pagar ese dinero. Luego realizaremos el periodo del año 2020 y el año 2021. Entonces, como dije anteriormente, tenemos que buscar el promedio de los inventarios, el promedio de las cuentas por cobrar y el promedio de las cuentas por pagar. Por ejemplo, en el promedio del inventario tenemos que sumar los inventarios del año 2021 más los inventarios del año 2022 y el resultado lo dividimos entre 2, dando así un resultado de 87.905.500. Y así sucesivamente buscamos el promedio de las cuentas por cobrar y el promedio de las cuentas por pagar. Entonces, para buscar el ciclo operativo, buscamos primero el periodo de inventario. Entonces, antes de eso tenemos que buscar la rotación de inventario. Eso lo dividimos en los costos de venta entre el promedio de inventario. Entonces, los costos de venta para este periodo nos da 788.437.000 y el promedio de inventarios nos dio 87.905.500. Entonces, estos dos montos los dividimos y nos da un total de rotación de 9 veces del inventario. Y para sacar el periodo de inventarios tenemos que dividir los 360 días entre las 9 veces, dando así un resultado de 40 días. En el paso número 2 del ciclo operativo tenemos que buscar primero la rotación de las cuentas por cobrar. Esto se encuentra con las ventas entre el promedio de las cuentas por cobrar. Entonces, las ventas de este ejercicio entre las cuentas promedio, las cuentas por cobrar promedio, nos da un total de 13 veces. Entonces, en el periodo de las cuentas por cobrar, tenemos que dividir los 360 días entre las 13 veces y nos da un total de 28 días. Y para encontrar el ciclo operativo, tenemos que sumar los periodos de inventario, los días que nos dio, que sería en este caso 40, más los periodos de las cuentas por cobrar, que en este caso nos dio 28 días. Entonces 40 más 28 nos da un total de 68 días. Luego nos vamos a hacer el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo tenemos que buscar la rotación de las cuentas por pagar. Para eso tenemos que dividir los costos de venta entre el promedio de las cuentas por pagar. Entonces, estos dos montos los dividimos y nos da un total de rotación de 7 veces. Y luego, para encontrar el periodo de las cuentas por pagar, tenemos que dividir los 360 días entre las 7 veces. Y así, por último, para encontrar el ciclo de efectivo, tenemos que buscar el ciclo operativo, que aquí nos dio 68 días. Entonces, esto lo vamos a restar con el periodo de las cuentas por pagar, que nos dio un resultado de 49 días. Entonces, 68 menos 49 nos da un total de 20 días. Entonces, así como en el periodo del año 2019 y 2020, tenemos unas cuentas por pagar de 49 días. La empresa invierte en inventario y recupera en dinero acá a los 68 días, pero los proveedores le cobran antes, acá en los 49 días. Y por último realizaremos el periodo del año 2021 y 2022. Tenemos que, como anteriormente lo expliqué, encontrar los promedios de los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. El ciclo operativo busca la rotación de inventario, que es la división de los costos de venta entre el promedio de inventario. Aquí nos da 5 veces. En el periodo de inventario tenemos que dividir los 360 días entre las 5 veces de la rotación de inventario y nos da un total de 70 días. Acá en la rotación de las cuentas por cobrar tenemos que dividir las ventas y el promedio de las cuentas por cobrar. Eso nos da un total de 12 veces. Y para el periodo de las cuentas por cobrar tenemos que dividir los 360 días entre 12.
y así nos da un total de 30 días. Entonces, para encontrar el ciclo operativo, tenemos que sumar los periodos del inventario, que son los 70 días, más el periodo de las cuentas por cobrar, que son 30 días. Entonces, 70 más 30 nos da un total de 100 días. Luego, hacemos el ciclo de efectivo, que para encontrar el periodo de las cuentas por pagar tenemos que buscar la rotación. La rotación se encuentra con los costos de venta entre el promedio de las cuentas por pagar. Entonces eso lo dividimos y nos da un resultado de rotación de las cuentas por pagar de 6 veces. Luego, para encontrar el periodo de las cuentas por pagar, tenemos que dividir los 360 días entre 6 veces y nos da un total de 64 días. Entonces, de último, para encontrar el ciclo de efectivo, tenemos que buscar acá en el ciclo operativo, que nos dio 100 días, y eso lo vamos a restar con el periodo de las cuentas por pagar, que fueron 64. Entonces el ciclo de efectivo nos da un total de 36 días. Como en el mismo caso de los demás, los proveedores cobran antes de que la empresa recupere la inversión. Entonces podemos concluir que la empresa Nintendo tarda mucho para convertir sus inventarios en dinero y los proveedores cobran a corto plazo. Entonces esto impacta gravemente en la liquidez de la empresa y a su vez ocasiona días en que la empresa necesite financiamiento para cumplir con sus compromisos. Muchas gracias.